con las fuerzas. La primera, la fuerza gravitatoria, ¿no? El campo gravitatorio. Bien, la fuerza entre dos cuerpos, uno de masa m mayúscula y otro de masa m minúscula, la fuerza gravitatoria entre estos dos cuerpos se puede escribir con esta ecuación, ¿de acuerdo? Esta es la fuerza que la masa grande m mayúscula aplica sobre la masa pequeña m minúscula, ¿de acuerdo? La fuerza en la otra dirección, la que la masa pequeña aplica sobre la masa grande, recordemos que por la tercera ley de Newton será de la misma magnitud pero con la dirección opuesta, ¿ok? Bien, la dirección de esta fuerza es en la dirección radial, que viene dada por este vector UR. Este vector UR es un vector unidad que va apunta desde la masa grande a la masa pequeña. El menos nos dice que es atractiva, que es decir, es de la masa pequeña hacia la grande, y la magnitud viene dada por la G, que es la constante de la gravitación universal, en principio esta es igual en todas partes, la m mayúscula, que depende de uno de los dos cuerpos, la masa del cuerpo grande en este caso, la minúscula, la del pequeño, y R2, R al cuadrado, que es la distancia que separa ambas masas al cuadrado, esta distancia al cuadrado. Bien, ahora que tenemos la fuerza que aplica una masa a través de la fuerza gravitatoria, una masa grande sobre una más pequeña, también podemos definir esta fuerza por unidad de masa. Es decir, si dividimos esta fuerza por la m pequeña, por la masa pequeña, obtenemos esta g, ¿de acuerdo? Y esto es a lo que llamamos el campo gravitatorio que que genera la masa m mayúscula. Que produce la masa m mayúscula. Como veis, es atractiva, es hacia la masa, siempre en la dirección radial, y el módulo, el valor absoluto, depende de la gravitación, de la constante de gravitación universal, de la distancia con respecto a la masa y de la masa como tal. Esto lo que nos permite es calcular en cualquier punto del espacio, se le puede asignar esta g minúscula, que se calcula con la ecuación que vemos aquí, y si luego tenemos una masa m' en ese punto, la fuerza que sufre esa masa m' simplemente será m' por el campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Entonces esto nos facilita luego a la hora de trabajar con el campo. Y de hecho esta g es la que en el caso en el que estemos en la superficie de la Tierra, es decir, r la superficie de la Tierra y m siendo la Tierra y g la constante universal, todo esto debería dar este resultado que conocemos, que es el de 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es lo que luego nos permite calcular nuestro peso a través de esta otra ecuación. Bien, ahora que tenemos cómo se define la fuerza y el campo gravitatorio, también podemos definir la energía potencial y el potencial de esta energía. ¿Vale? En este sentido, este segundo potencial cumple la misma función que el campo gravitatorio, es decir, ser una energía potencial por unidad de masa, y lo único que cambia de aquí a aquí es que, bueno, la energía no es una magnitud vectorial, ya no aparece este vector radial, y la dependencia con respecto a la distancia es inversamente proporcional, ¿de acuerdo? No aparece este cuadrado que aparecía aquí. Entonces, vemos que la energía es negativa también, por tanto, si hacemos un gráfico de esta energía con respecto a R, que es la distancia con respecto al centro, podemos ver que es algo similar a esto. De tal forma que en el infinito, cuando R es infinito, la energía potencial tiende a cero, y cuando R tiende hacia cero, la energía potencial tiende a menos infinito. Es decir, aumenta con la inversa de la distancia. Eso es. Bien. El trabajo que realiza esta fuerza, por ser una fuerza conservativa,
se puede calcular con la diferencia de la energía potencial, es decir, si yo estoy en este escenario, en este mismo escenario, yo estoy en esta posición A y me muevo hasta una posición B, el trabajo que aplica la fuerza gravitatoria cuando yo me muevo de A a B se puede calcular directamente por la diferencia de la energía potencial que había en A y la que hay en B. ¿De acuerdo? Y las energías potenciales, recordemos que solo dependen del radio, entonces solo va a depender de la diferencia de estos dos radios, el trabajo. Da igual el recorrido que yo haga, el trabajo total siempre va a ser el mismo. Vale. Esto es sobre la energía. Ahora, consideraciones importantes. El momento de fuerzas que aplica la fuerza gravitatoria es nulo. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, el módulo del momento depende del módulo de la distancia, del módulo de la fuerza y del ángulo entre ellas. ¿De acuerdo? Bien, si esto es la distancia r, esto es esta r, y la fuerza es hacia adentro, eso quiere decir que el ángulo entre estas dos fuerzas es de pi o, de otra forma, de 180 grados. Es un ángulo pi radianes o 180 grados. En cualquier caso, el seno de este ángulo es 0 y, por tanto, el módulo de este momento de fuerzas es 0, es nulo. Esto es importante porque, como hemos visto antes, si el momento de fuerzas es nulo, el momento angular se conserva, es decir, la magnitud del momento angular se conserva, y esto nos permite sacar otro tipo de propiedades. Si sustituís aquí las ecuaciones para el momento angular, su descripción, etcétera, pues se pueden obtener algunas propiedades. Os lo dejo aquí como detalle para que lo hayáis escuchado, por lo menos. Y luego, como otro detalle, la tercera ley de Newton, que se puede derivar de las anteriores relaciones, que relaciona el periodo, que recordemos es el tiempo que necesita un cuerpo para realizar una oscilación completa, el radio, y una constante universal y la masa del cuerpo. Aquí lo curioso es que el periodo depende del radio y de la masa del cuerpo, pero no depende de la masa del cuerpo que está oscilando. Todo esto es curioso, pero bueno, se puede obtener también de otras relaciones. Vale, vamos a la siguiente fuerza. Vale, aquí os dejaba también algunas preguntas curiosas que suelen ser muy típicas en bachillerato. Bueno, la velocidad orbital es la velocidad que tiene un cuerpo que está orbitando alrededor de una masa. Podéis asumir que el cuerpo que orbita realiza una órbita circular. Entonces, asumiendo esto, podéis obtener, con el conjunto de ecuaciones que hemos visto del campo gravitatorio y las de la cinética y la dinámica, podéis obtener cuál es la velocidad que tiene esta órbita. También podéis usar la ley de Kepler si preferís, pero vaya, se puede obtener. Otra velocidad que se suele pedir es la velocidad de escape, que es si yo estoy en la superficie de un planeta, ¿con qué velocidad tengo que disparar un cohete, por ejemplo, para que pueda escapar de la influencia de la gravedad del planeta? Entonces, esto lo que se plantea en un inicio es cuál es la energía potencial y la energía cinética en un principio. Sabemos que la energía potencial y la energía cinética al final tiene que ser la misma. Si asumimos que la energía potencial al final, asumimos que el planeta ya no le va a influir ahí, tiene que ser más o menos, tiene que ser tendiente a cero, la colocamos como cero en las ecuaciones, y despejando esta ecuación, sabiendo con qué energía cinética queremos que llegue al infinito, y con la energía inicial podemos calcular con qué velocidad inicial hay que disparar el cuerpo, por ejemplo. Estas preguntas que quedan para vosotros las podéis buscar en internet, son sencillas de encontrar. Y luego la velocidad necesaria para poder poner un cuerpo en órbita, que aquí ya, sin pararnos a pensar estrictamente en cómo se puede poner un cuerpo en órbita, pensando en términos de energía, cuánta energía necesita un cuerpo para que lo disparemos, llegue a una posición dada
y orbite. Y básicamente también, sabiendo qué energía va a tener aquí, qué energía potencial más energía cinética necesitamos que tenga, y la energía que tiene inicialmente, pues podemos calcular. Vale. Esto os lo dejo como cuestiones abiertas que son típicas y que pueden venir bien para familiarizaros con todo esto. Vale, entramos en el campo eléctrico. Vale, primero introducimos esta constante, que es la constante eléctrica, que se relaciona con la permitividad, lo que se denomina la permitividad del vacío de esta forma, y esta constante juega un papel similar a la G de la constante gravitatoria. Bien, entonces, si analizamos, en la anterior analizábamos un campo gravitatorio provocado por una masa m, aquí analizamos un campo eléctrico provocado por una carga puntual Q. Este campo eléctrico viene dado por esta ecuación, o sea, la fuerza viene dada por esta ecuación y el campo eléctrico, esta otra de aquí, que sería la fuerza por unidad de carga. Es decir, si yo tengo aquí un cuerpo, la carga Q y la carga Q pequeña, lo mismo, nos viene dada por la distancia entre estos dos, la dirección del vector radial, a mayores cargas mayor fuerza y la constante. En este caso no aparece el menos que teníamos aquí, y esto es porque las cargas, como sabemos, tienen signo. Y si ambas cargas tienen el mismo signo, tanto si es plus y plus como menos y menos, el signo se anula entre sí y queda una fuerza en completo que en total es positiva, es decir, es radial y hacia afuera. Y esto es por lo que las cargas de igual signo se repelen, mientras que si son de signos opuestos, nos da igual cuál de las dos sea la negativa o la positiva, pero si son de signos opuestos, aquí fuera sí que nos aparece un menos y entonces la fuerza nos queda atractiva. Bueno, las cargas opuestas se atraen. Entonces, el campo eléctrico se define con esta ecuación por unidad de carga positiva. Es decir, y de esta forma podemos calcular el campo eléctrico en cualquier posición en función del radio y colocando una carga Q', calcular la fuerza que sufre esta carga Q', simplemente multiplicándola por el campo eléctrico. Bien. De una forma similar podemos definir la energía potencial, que en este caso puede ser positiva o puede ser negativa, lo mismo en función de los signos relativos entre las cargas, y el potencial eléctrico, que es la energía potencial por unidad de carga positiva, una vez más. En este caso, el trabajo que realiza la fuerza también es una fuerza conservativa, por tanto también se puede calcular con la diferencia de los potenciales eléctricos y en este sentido es similar a la fuerza gravitatoria. Es típico también encontrar campos, lo que se denominan campos uniformes, que tienen esta forma. Por ejemplo, entre dos placas metálicas con una diferencia de tensión delta de V, si las dos placas son muy grandes, el campo eléctrico será uniforme en todo el área interna, ¿de acuerdo? Con un módulo E0 y un vector unidad UX, que a veces uso UX porque es el vector unidad en la dirección X. Ustedes igual estáis acostumbrados a esta otra notación. Simplemente el campo eléctrico entre estas dos placas será uniforme y en esa dirección. Y su módulo viene dado por la diferencia de tensión entre la diferencia de potencial eléctrico entre los dos extremos y la distancia que haya. Aquí, esta delta de X. Bien. Y luego definimos el flujo eléctrico como como este producto de aquí, que al fin y al cabo es cuánto campo magnético atraviesa una superficie dada. Si el campo eléctrico aquí es E, en este caso es constante en todo ello, y este área es de un área S, vamos a decir, el flujo eléctrico será 0 por S.
Phi 0 es el módulo de este aquí. Y ese es el módulo del área. Bueno, esto puede tomar formas muy distintas, pero bueno, tienen más importancia en el campo magnético, como vamos a ver ahora. Vale. En el campo magnético tenemos una constante magnética también, que depende de la constante diamagnética en el vacío y que tiene esta magnitud. Y vamos a verlo un poco en otro orden, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un campo magnético, lo que denominamos un campo magnético B. Esto juega un papel similar al campo gravitatorio y el campo eléctrico, pero tiene unas propiedades distintas. Y es por lo que esto puede ser un poco más confuso. Pero bueno, la fuerza que sufre una partícula cargada en movimiento dentro de un campo magnético B obedece esta ecuación. Entonces, si tenemos que el campo magnético está hacia afuera del folio, bueno, de la pantalla, y la velocidad v está en esta dirección. Entonces, la fuerza, que sería el producto entre v y b, si la carga es positiva, será en esta dirección, por la ley del producto vectorial, y en esta otra dirección si la carga es negativa. Lo mismo, si tenéis cualquier duda podéis preguntarlo en otro momento o repasar vuestros apuntes. Podéis considerar qué ocurre si las dos cargas son paralelas, qué tipo de movimiento ocurre si las cargas son perpendiculares o si hay un ángulo entre ellas. Lo mismo, la respuesta la podéis encontrar fácilmente en internet o preguntando a vuestro profesor o preguntándonos a nosotros, pero os recomiendo que le deis una vuelta a esto. Ahora, si en lugar de tener una carga puntual tenemos un conjunto de cargas moviéndose dentro de un cable, entonces la ecuación anterior se puede reescribir de forma más sencilla que utilizando las cargas del cable y las velocidades de los electrones dentro del cable por esta otra ecuación. Con la intensidad, que recordemos es la unidad de carga que atraviesa un área dada por unidad de tiempo, por L, que sería la dirección del cable. Y luego B, que es de nuevo el campo eléctrico. Y de forma similar, las fuerzas que va a sufrir este cable dependerán de su orientación relativa con respecto al campo magnético. Bien. Ahora, ¿este campo magnético de dónde aparece? Pues este campo magnético viene producido por cargas en movimiento o por corrientes eléctricas, típicamente. Entonces, en general, un diferencial de corriente, es decir, imaginaos que tuviéramos un cachito así, donde hay una corriente eléctrica aquí, pues este pequeño cilindro crearía un campo magnético de acuerdo con estas propiedades. En este punto concreto crearía un campo magnético B de B, este trocito pequeño, y de L a una distancia R del cacho. El vector UR de nuevo es un vector que va desde el cable hacia el punto donde estamos calculando el momento, el campo, y depende de la constante magnética. Esto es un error. Bien, esa sería la fórmula general. De forma general hay que calcular hay que calcular una integral, etcétera, aunque en la práctica se utilizan otros métodos para calcular los campos magnéticos también, pero los ejemplos más típicos y casos más frecuentes son estos tres, que es cuando el cable es infinito, es decir, no lo consideramos tan grande que la corriente ni empieza ni acaba, viene de algún lado en el infinito y se va a algún lado en el infinito. La fórmula se puede simplificar de tal forma que se obtiene este valor absoluto para B
su módulo depende estrictamente de la distancia con respecto al cable y de la intensidad del cable, además de las constantes universales. Y la dirección viene dada pues, por la ley de la mano, es decir, si posicionas el pulgar alineado con la corriente al lado del cable y giras de esta forma, el sentido de la dirección de tus dedos dan la dirección que tiene el campo magnético. Lo mismo, podéis consultar en algún lugar si tenéis dudas o preguntarnos el próximo día. Si es una corriente circular, el campo magnético que produce en su centro viene dado por esta ecuación. Si la corriente va en esta dirección, por ejemplo, el radio R, entonces el módulo del campo magnético viene dado por esta ecuación, que depende inversamente del radio y proporcional a la intensidad. Es diferente al anterior porque desaparece ese pi dividiendo. Y la dirección, lo mismo, viene dada por si alineáis el dedo con la corriente, pues hacia adentro. En este caso sería hacia afuera. Sería hacia afuera de la pantalla. Y finalmente una bobina. Una bobina no es más que muchas corrientes circulares unidas, una detrás de otra. Son muchas. Bien, donde tenemos n aros distintos y una longitud L del cable. Lo mismo. Buscad, si tenéis alguna duda con respecto a estas, por favor, no dudéis en preguntar. De la misma forma podemos definir el campo magnético, o sea, el flujo magnético con respecto a un área, igual que hemos hecho con el campo eléctrico, y en este caso tiene mayor utilidad porque hay un fenómeno físico que es el campo eléctrico inducido, que nos dice que, imaginaos que tenemos un área, ¿de acuerdo? Así. Esto es un cable conectado en sus extremos a un voltímetro, por ejemplo. Un voltímetro que nos va a medir la tensión entre estos dos puntos. Y ahora metemos un campo magnético en la dirección perpendicular al área cerrada por este cable. Bien, el flujo magnético vendrá dado por el área, o sea, la magnitud del flujo magnético vendrá dado por el área, por el campo magnético, que consideramos que es uniforme, ¿no? Si este campo y este área no cambian, el voltímetro no medirá ninguna tensión porque no hay nada que produzca una tensión. Sin embargo, si el área cambia o el flujo magnético cambia, entonces estará cambiando el flujo magnético. El área cambia o el campo magnético cambian, el flujo magnético cambiará y debido al cambio del flujo magnético se producirá una tensión entre estos dos extremos, que viene dada por este valor, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros hacemos que el campo magnético decrezca con el tiempo, 0, 1 menos t, en un tiempo t que decrezca a 0, y tenemos un área S que se mantiene constante, pues el flujo magnético cambiará de la siguiente forma. El flujo magnético, la derivada del flujo magnético, será S por 0 por menos 1 entre t. Sería esta derivada de aquí y por tanto se induciría una tensión de menos S por B0 por menos 1 partido por t, que igual a S B0 t. Bien, luego también es típico que cambie el propio área o que cambie el ángulo entre ambas partes, porque realmente el producto escalar lo que depende es de la magnitud del área, de la magnitud del campo y del ángulo entre ellos dos. Entonces, si cambiamos este ángulo, también cambia el flujo y también cambia su
el campo eléctrico inducido. Bien, recordando cuestiones básicas sobre los circuitos. Esto se suele dar, las personas que hayáis dado tecnología igual lo tenéis más fresco, pero por recordarlo. Si tenemos una resistencia de valor R y aplicamos y una corriente I, entonces encontraremos una tensión entre estos dos extremos equivalente a V, que es R por I. Bien, esto es la conocida como ley de Ohm. Del mismo modo, si aplicamos una tensión entre dos puntos con una resistencia R entre ellos, obtendremos una intensidad I que vendrá dada pues, por la misma ley de Ohm. La misma relación se cumple. Ahora, si combinamos la ley de Ohm con estos dos principios, que es el principio de las corrientes, que es que si tú bifurcas un cable, ¿bien?, la corriente de entrada, que es I, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Bien, y si realmente no sabemos si entran o salen, el signo nos lo dirá en función de dónde las hayamos colocado. Si utilizamos esto y la idea de que las tensiones se suman, es decir, si yo tengo aquí una resistencia, un objeto eléctrico, el que sea, y aquí otro, y este primero tiene una tensión V1 y el segundo una tensión V2, la tensión entre estos dos puntos será la suma de ambas tensiones. ¿Vale? Se suman. Bien, pues combinando estas dos leyes, que se conocen como leyes de Kirchhoff, se puede obtener cuál es la resistencia equivalente en distintos escenarios. Entonces, cuando combinamos dos resistencias en serie, que es una detrás de la otra, esto es equivalente a tener una única resistencia, R total, que se obtiene con la suma de las otras dos. Eso es el caso de resistencias en serie. En el caso de resistencias en paralelo, R1 y R2, esto es equivalente a una resistencia total también, pero que se calcula de esta otra forma, con esta fórmula de aquí. Como conclusión intuitiva, las resistencias que se suman en series se suman, es decir, el resultado es una resistencia mayor, mientras que si combinamos resistencias en paralelo, la resistencia resultante tiene una magnitud menor. ¿Esto por qué es? Porque en este caso, a una corriente que viene en el caso superior, en el caso de en serie, a una corriente que viene por aquí le estamos obligando a pasar por ambas resistencias. Entonces tendrá que hacer el esfuerzo correspondiente a cada una de ellas. Mientras que aquí lo que estamos es dándole dos caminos posibles a esta corriente y, por tanto, pues le cuesta menos.